¿Cómo estamos presentando este mensaje? ¿Estamos llegando a tiempo con esta carta de Dios a la humanidad? Una de las funciones de un cartero es que la correspondencia llegue correctamente a las manos del destinatario. Aquí en los Estados Unidos, el correo o los carteros ocupan un lugar muy importante como oficiales federales inclusive. La labor de un cartero es sumamente importante, hacer de que aquel sobre, aquella correspondencia, llegue a tiempo y llegue a las manos del destinatario. Somos carteros de Dios en la tierra. No transmitimos un mensaje propio ni compartimos cartas propias. El apóstol Pablo dice que somos hombres y mujeres que debemos predicar la palabra, no nuestra palabra, sino la palabra de Dios. En la Biblia encontramos una cantidad de carteros que llevaron este mensaje a muchas personas. La misión que Dios les dio a ellos fue justamente bendecir con esas cartas a esas personas, con esos mensajes. Génesis capítulo 12, versículo 3 dice: bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Este fue el mensaje que Dios le dio a un hombre llamado Abraham. Era un cartero para su tiempo, era un comunicador de un mensaje de bendición para las naciones a las cuales él iba a ir y a las que él iba a visitar en su paso, en tanto se iba consumando el plan de Dios para su vida. Interesante, porque Abraham tenía una misión en su trayecto a la tierra que Dios le prometió, y era comunicar el conocimiento del Dios verdadero, de ese Dios invisible que lo había llamado a salir de su tierra, de su parentela y de su cultura religiosa. Fíjate, en Isaías 42, 6 encontramos este mismo concepto del llamado y de la misión. Yo, Jehová, te he llamado en justicia y te sostendré por la mano, te guardaré y te pondré por pacto al pueblo, por luz de las naciones. Y vendrán muchos pueblos y fuertes naciones a buscar a Jehová de los ejércitos en Jerusalén y a implorar el favor de Jehová. Si te das cuenta, en cada uno de estos mensajes existe un mensajero y existe un mensaje. Existe un cartero, alguien que está llevando esta correspondencia celestial a un grupo de personas que necesitan escuchar del verdadero llamado y del verdadero mensaje que Dios tiene para las naciones. Esto no es muy diferente de la Gran Comisión en Mateo capítulo 28. Jesús le dijo a su iglesia: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todas las cosas que yo les he enseñado. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Somos carteros de Dios, somos mensajeros de una amonestación importante. Una amonestación que está resumida en los 3 mensajes angélicos de Apocalipsis 14, el triple mensaje angélico. Pero por sobre todas las cosas, son 3 mensajes que se resumen en una buena noticia. La buena noticia es que el mundo necesita salvación. La buena noticia es que la gente que camina por nuestra tierra, por nuestras ciudades, por nuestras aldeas o pueblos, son personas que creen que este mundo está por terminar y que no tiene esperanza. El fragor de los cañones, las noticias bélicas que aparecen en nuestras pantallas de televisión todos los días, los movimientos migratorios y todas estas cosas, junto con las enfermedades y el cambio climático, están llevando a las personas a pensar que se está acercando el fin de la vida en la tierra como se conocía hasta hoy. Dios levantó a un pueblo de esperanza. Un pueblo que no predica catastrofismo ni presenta la tormenta venidera como si fuese el evento más importante que debemos presentar. Dios levantó un pueblo para mostrarle a las personas que esta historia tiene un final feliz. Amén. Hace muchos años el Señor llamó a un hombre, William Miller, Guillermo Miller, para descubrir una verdad bíblica que más adelante se habría de perfeccionar con la luz progresiva como se fue aumentando este conocimiento.
Ese movimiento, que partió entre 1830 y 1844, terminó siendo una iglesia que hoy anuncia a los cuatro vientos que el Señor Jesús viene muy pronto, y con él el fin de la guerra, dolor, el sufrimiento. ¿Cómo estamos presentando este mensaje? ¿Estamos llegando a tiempo con esta carta de Dios a la humanidad? ¿Somos carteros eficientes llevando un mensaje urgente a las naciones? Me acuerdo que hace muchos años atrás, por los 80s, surgió un volante, un flyer, que decía urgente. ¿Se acuerdan? Especialmente allá en Sudamérica. Tú abrías ese tríptico, era como un flyer de 3 cuerpos, y en la parte central del flyer, del volante, había una imagen impresionante de la venida de Cristo en gloria y majestad. En el fondo se podía ver ciudades destruidas, carros humeantes, una escena apocalíptica, pero en el cielo se podía ver a Jesús viniendo con sus ángeles y un grupo de personas levantando sus manos recibiendo a Cristo en gloria y majestad. Pero me llamaba la atención porque ese volante al principio, antes de que lo abras en 3 partes, decía urgente. Y es que tenemos un mensaje urgente, hermanos y hermanas. No es un mensaje que debe de esperar, no es un mensaje que se puede aplazar o postergar. Cada día cientos y miles de personas bajan al descanso y muchos de ellos nunca escucharon que Jesús volvía. Cada día más de una persona muy cerca de tu ciudad o en tu país se quitará la vida porque no hallará esperanza a sus problemas, porque llegará al fondo de su realidad existencial. Cada día un nuevo joven se sumerge en las drogas o en la adicción a la pornografía y lo va perdiendo su familia poco a poco. Como iglesia somos portadores de un mensaje no solamente de salvación, de amor espiritual, sino un mensaje de liberación. Cuando el Señor Jesús asumió su rol ministerial en la tierra, citó aquel pasaje de Isaías donde dice: el Espíritu de Jehová está sobre mí, porque me ha llamado para liberar a los cautivos, abrirle la cárcel a los presos. Y esa es la función de la iglesia en nuestros días. Seres humanos esclavizados, hundidos en la miseria del pecado y del dolor, necesitan un mensaje urgente de que hay un Señor y Salvador que puede liberarlos de sus aflicciones, de sus pecados y de sus dolores. Esta es la función de un cartero: llevar un mensaje a las manos del destinatario, pero llevarlo a tiempo. Si el mensaje llega 3, 4, 5 meses o años después, no se habrá logrado tampoco el objetivo, porque el objetivo es que el mensaje llegue a tiempo a manos del destinatario. Esto me recuerda a la historia de Ana y Paul. Ana y Paul eran 2 jóvenes que se amaban muchísimo. Esta es una historia que ocurrió hace muchos años atrás. Pero en el lugar donde ellos vivían, la pobreza era extrema y no había trabajo para Paul, y ellos solamente querían casarse. Paul le dijo a Ana: voy a viajar a otra ciudad, lejos de aquí, para poder trabajar y reunir el suficiente dinero para luego entonces venir y poder casarnos. A Ana le costó aceptar que se separaría de su amado, pero finalmente se abrazaron y se juraron y prometieron escribirse todas las semanas. Y así fue. Paul se fue lejos, Ana siguió con sus actividades y cada semana se iban escribiendo cartas de un día para otro, hasta que finalmente algo ocurrió y Ana no recibió más cartas. Al pasar los meses, semanas y meses, descubrió Ana que quizás Paul se habría desanimado y que habría conocido a otra mujer en esa nueva ciudad y él quizás ya no quería casarse con ella o no quería volver. Ella le escribía insistentemente diciéndole: ¿cuándo vienes? ¿Qué pasa? No me respondes. Necesito que tú me digas si realmente me amas y quieres casarte conmigo. Tristemente, no hubo respuesta. Pasaron meses, primaveras, veranos, otoños, inviernos, pasaron años. Y esta historia real cuenta de que 40 años después, escuche bien, 40 años después, cuando ya ambos estaban muy ancianos, muy mayores, Ana, sus padres habían fallecido y estaban vendiendo su casa. Y cuando estaban moviendo los muebles, de uno de los cajones de esos muebles cayó un sobre.
un sobre amarillo. Y detrás de ese sobre habían otros más. Era un paquete realmente que con el tiempo parecía que se habían fusionado. Era una enorme cantidad de cartas que Paul le había mandado a Ana durante meses, diciéndole que estaba bien, que estaba a punto de reunir lo que él se había propuesto reunir para buscarla y casarse y poder estar juntos para siempre. Lamentablemente, la hermana de Ana era una mujer con muy malos sentimientos y que la envidiaba profundamente. Y había recibido esas cartas y le había dicho al cartero, cuando lleguen cartas para mi hermana, dámelas a mí, porque ella no está en condiciones de recibirla. Y el cartero se las dio irresponsablemente a ella. La hermana de Ana guardó esas cartas por meses y años hasta que ella murió primero. Era la hermana mayor. Paul, por otro lado, al ver que no habían respuestas, pensó, quizás Ana conoció a otro joven, se enamoró de él, yo no tengo respuesta y voy a dejarla y no le voy a escribir más. Y por otro lado, Ana decía, no me escribe Paul, ¿qué pasa? Quizás él habrá conocido a alguien más allá. Finalmente, queridos, cuando Ana descubre ese fajo de sobres, solamente le quedó llorar amargamente. Sus vidas ya habían sido determinadas. Un mensaje será bueno si trae buenas noticias, pero también si llega a tiempo. Seamos carteros de Dios. Fuimos llamados como una iglesia para llevar un mensaje urgente, rápidamente, a las personas de este mundo. Cristo les ama, Cristo murió por ellos, pero Cristo viene muy pronto. Llevemos este mensaje de salvación y seamos los carteros que Dios desea que seamos. Que el Señor te bendiga ricamente.